Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver el punto número 2, donde se sigue tratando el tema de educación, porque este es el apartado del cual está platicándonos el rap. Educación. El título es Educación no en nuestras escuelas. Veamos qué quiere decir el rap con esto. En un fragmento del Rabbi Yehuda Shlag, en su artículo de El Shofar del Mesías, dice lo siguiente. Esto es así, porque la generación ya está lista. Esta es la última generación, la cual se encuentra a las puertas de la completa redención. Veamos qué nos dice. La educación en Israel, dice el Rab, Israel porque ahí vive él, la educación en Israel, así como la juventud, se encuentran en una verdadera crisis. Actos de violencia, valores que se han perdido, confusión, falta de una dirección clara, son una expresión parcial de la frustración que sufren los jóvenes hoy. Y no se ha echado un clavado, entre comillas, el rap a la sociedad mexicana. No hay mucha diferencia entre lo que acaba de describir de la sociedad en Israel y la mexicana, ahora y actualmente. Y yo me atrevería aún más a extenderla a muchísimos más otros países o partes del continente, por ejemplo, Sudamérica, África, Asia, en fin, es un aspecto muy general. Veamos qué más nos dice el maestro. Además, dice el Rab, la cadena de índices negativos sobre el rendimiento escolar de los niños israelíes en distintas evaluaciones, tal como se refleja en un reporte oficial publicado hace unas semanas, parecería ser una broma de mal gusto, dice el Rab. Por si fuera poco, recientemente se llevó a cabo la huelga de maestros más larga de la historia contemporánea del país en la escuela intermedia, es decir, a nivel secundaria, como nosotros lo conoceríamos. El sistema educativo actual está cerca de perder el control, dice el Rab. Aunado a esto, en los últimos años no se ha popularizado la peligrosa tendencia de distribuir Ritalin de manera ilimitada. Es una droga cuyo objetivo sería mantener serenos y calmados a nuestros hijos. Pero ya sabemos que en realidad no representa ninguna solución al problema. Si estuviéramos hablando solo de una situación hipotética, lo anteriormente expuesto podría resultar hasta entretenido. Pero estamos hablando de educación, el diamante de la corona, el corazón. Hablamos de la educación de nuestros hijos, los suyos, los de él, los de ella, los míos. Entonces, dice el Rab, dejemos de lado
el, entre comillas, ruido de fondo, los intereses y los interesados que giran en torno al problema educativo. Y hablemos por un momento nosotros, los padres. Y dice el Rab, en esta historia somos los clientes del sistema. Y el cliente, aun si no tiene siempre la razón, al menos sabe bien lo que quiere. Una generación completa exige respuesta. La nueva generación es significativamente diferente a las anteriores. Es suficiente echar un rápido vistazo a nuestros hijos para comprobar esta realidad. Muchos de ellos ya no se llevan por las mismas cosas que eran tan importantes para nosotros, la generación anterior. Carrera, dinero, respeto, control o conocimiento. Son unos ejemplos de las aspiraciones que les habíamos destinado con total naturalidad. Sin embargo, la nueva generación no encuentra estos objetivos lo suficientemente atractivos como para dedicarles sus vidas. Los chicos de hoy necesitan instrumentos prácticos que les ayuden a entender la realidad. En otras palabras, dice el Rab, ellos exigen un llenado espiritual. Pero hay veces, digo yo, hay veces en que no sabemos ni exactamente qué queremos decir con espiritual. Nos cuesta muchísimo trabajo porque la misma palabra se encuentra arrastrando una serie de definiciones falsas, una serie de definiciones y de esquemas que no solamente no te ayudan, sino que hasta te confunden. Cuando decimos desarrollo espiritual, es la significación de un trabajo interno de transformación de nuestro persistente egoísmo hacia un trabajo dedicado al altruismo, correctamente bien definidos y correctamente revelados. Eso es espiritual. La gente está ávida, los niños están ya ávidos de que les demos el sistema y el método adecuado para una carrera espiritual, pisando este mundo material. Sigo leyendo. Por lo tanto, cuando discutimos acerca del problema educativo, en primer lugar debemos comprender que la juventud actual es mucho más desarrollada que la que nosotros entendemos y aspira a algo mucho más elevado que lo que les estamos ofreciendo. Dice el Rab, desde una edad temprana, el niño percibe cosas que nosotros no podemos entender.
Y las investigaciones realizadas hasta hoy muestran que el niño comprende mucho más que lo que nosotros creemos. Pero, como dice el rap, pero como consecuencia de que es aún pequeño, no logra expresar con claridad las sensaciones que surgen con efervescencia en su interior. De manera natural, cada generación está más desarrollada que la anterior. Y esto no es nuevo, así ha sucedido siempre, no cambia. Sin embargo, parecería que las últimas generaciones tienen algo más complicado el asunto. La brecha intergeneracional es casi imposible de cerrar, en especial en lo que respecta a la madurez emocional espiritual. Desde el punto de vista de la espiritualidad, estamos en una etapa de transición y en los próximos años, ya sentenciaba el Rab esto, y les repito, no es un ser que adivine, simplemente conoce bien el proceso. Y en los próximos años, esto lo decía en 2007, podremos apreciar la influencia de esta necesidad de llenado espiritual sobre la vida moderna. Y así es. Oye, en 2021 esta necesidad se está revelando aún más en toda la gente, en todos los niños. Por supuesto, tendrías que tener una visión más altruista de la situación de la sociedad y no estar metido en tu entorno y en tu recepción para ti mismo para poder darte cuenta de todo esto. Es decir, que te importe qué está pasando en tu sociedad y vas a verificar que en hoy 2021 esta situación se está dando y que no la ves porque tú estás metido solamente en la búsqueda de tus placeres de todo tipo y no vas a alcanzar a ver el desarrollo o lo que está sucediendo a nivel sociedad. La educación se ha perdido, dice el Raf. Hace 50 años, dijo Albert Einstein, que, cito, la educación es lo que queda cuando el hombre olvida todo lo que ha aprendido en la escuela. Y tenía razón. Las escuelas se esfuerzan por preparar al niño para tener una profesión útil, para ser un hábil tecnócrata, pero hace mucho tiempo que renunciaron a la pretensión de educar. La escuela se ve a sí misma como la encargada de ejercer el rol de entrenadora de alumnos para que estos puedan adquirir elementos que les permitan continuar su vida como un hombre en sociedad high technology, high tech, alta tecnología, abogado,
contador público o quizás un publicista exitoso. Sin embargo, dice el Rab, educación allí no encontrarán. La esencia de la educación, dice el Rab, radica en enseñar al niño o a la niña a ser un verdadero hombre. No solo, entre comillas, un adulto, sino un ser humano, en el completo sentido de la palabra. Es decir, aquel que tiene valores verdaderos. El sistema educativo intenta llevar a cabo sus acciones futuras, pues basándose en elementos correspondientes a programas del pasado. Intentamos imponerles a nuestros niños aquello que fue bueno para nosotros, pero estos niños pertenecen a otra generación, dice el Rab, y por lo tanto estos fundamentos no son en absoluto aptos para él. Por consiguiente, debemos desarrollar un método nuevo, apropiado para la generación joven, que le permita cuestionarse para qué vivimos y, por supuesto, entender el propósito de su existencia. Y entonces ir fortaleciendo el interior de cada ser humano. Abunda el Rab, un método que considere al joven como un ser humano integral, como un hombre que busca respuestas. La sociedad y el ego que ruge. Dice así, el ocuparse cada uno de sí mismo proviene directamente de la consideración que tiene el Estado respecto al tema de la educación. Las personas se preocupan por sí mismas sin prestar atención a los demás o a los valores en verdad relevantes. Escribieron esto que acabo de leerles, lo escribieron representantes del último año de secundaria en una carta dirigida al primer ministro y a la ministra de Educación hace unas semanas. En esta reflexión precisamente se plantea el origen del problema y se los voy a volver a leer nuevamente. Por favor, súbele. El ocuparse cada uno de sí mismo proviene directamente de la consideración que tiene el Estado respecto al tema de la educación. Las personas se preocupan por sí mismas sin prestar atención a los demás, sin prestar atención a los valores en verdad relevantes. Esta reflexión plantea el origen del problema, dice el Rab. El ego humano, que se encuentra en proceso
de continuo desarrollo a través de la historia, llega hoy a su último y más elevado estadio. En los siglos anteriores, el ego se desarrolló lentamente, pero en la última centuria se produjo un incremento mucho más significativo. Y si nos echamos un clavado a la sociedad o a los diferentes agentes de la sociedad, nos vamos a dar cuenta de cómo está creciendo ese deseo enorme de jalar cada quien para su santo, como dice la frase. Esto es que el ego ha estado creciendo muy rápidamente y significativamente más que en el pasado. Este salto cualitativo dio un empuje al desarrollo científico y tecnológico, pero por otra parte ha creado una generación egoísta, caracterizada por una necesidad apremiante, por supuesto, de comprender el significado de la vida. Quien piensa que los miembros de esta generación no están preparados para entenderlo, dice el rap, se equivoca. Las preguntas que en el pasado eran patrimonio de unos pocos y que se despertaban en el hombre a una edad relativamente madura, irrumpen y se instalan hoy día en el centro de la escena exigiendo respuestas. Y la incapacidad de responder a esta nueva necesidad, que en la mayoría de los casos es inconsciente e indefinida, pues va creando una frustración que viene habitualmente acompañada de violencia e hiperactividad. El niño acumula frustraciones hasta que la situación estalla. Otra forma que encuentran los jóvenes de evadir la realidad ante la imposibilidad de obtener respuestas es a través de las drogas o cualquier otro placer que les traiga, entre comillas, esa felicidad instantánea, aunque siempre es momentánea, es temporal, a un costo de unos cuantos pesos. Sedientos de contacto. Este anhelo desesperado conduce a los jóvenes a unirse a redes sociales virtuales que florecen y cambian constantemente. Allí los jóvenes buscan integrarse y ser parte de una estructura mayor, de una estructura más cálida, segura y estable. Encuestas publicadas recientemente, dice el RAP, dan cuenta que en el mundo actual casi la mitad de los niños crecen en un marco familiar transitorio e inestable. Y yo me podría atrever a decir que más actualmente en el 2021 esto ha ido creciendo y ahora más de la mitad de los niños, mucho más de la mitad de los niños está
creciendo dentro de un marco familiar transitorio, inestable y muy, pero muy disfuncional. Está sucediendo. Está sucediendo. La célula familiar, dice el Rab, amorosa, protectora de antaño, pues fue reemplazada por una, entre comillas, estructura improvisada. Parejas cambiantes que cumplen con su función de padres solo parcialmente y solo por un tiempo limitado. En muchas ocasiones, mucho más de lo que nos podremos imaginar actualmente, en muchas ocasiones, dice el Rab, irrumpen en la vida del niño, entre comillas, nuevos hermanos que él no conoce y que según la época desaparecen hacia su otra familia. Resulta así que este niño vulnerable atraviesa las etapas más importantes de su desarrollo, las atraviesa sumido en una sensación continua de inestabilidad, en una sensación continua de miedo al abandono. Y de miedo o temor a perder a uno de sus padres o incluso a ambos. Esto sucedía en aquella época y ahora sucede con más persistencia. Y si no, échense un clavado a las estadísticas. Bueno, a veces no hay ni necesidad de echarse un clavado a ninguna estadísticas. Nada más hay que voltear a ver a los vecinos. O hay que voltear a ver a tus hijos. O a los amigos de tus hijos. Y nos vamos a dar cuenta que esto está sucediendo tremenda, profunda, persistentemente en la sociedad. Y estoy hablando de la sociedad mexicana nada más, pero lo mismo está sucediendo en la sociedad americana, lo mismo está sucediendo en toda América Latina. Solo es cuestión de que volteen a ver un poco esta situación. Y sí, la sabiduría de la Kabbalah tiene respuesta a esto. Y no te imaginas el remedio y la respuesta tan consistente que tiene, porque para esto hay que seguir esforzándose y estar entrando en la sabiduría de la Kabbalah. Pero esto es asunto de otro día. Vamos a saber qué más nos dice el Rab al respecto. Estos procesos, dice el Rab, cuyo significado psicológico está claro para todos, influyen en forma directa en la formación de la personalidad del niño. Y si a esto agregamos la necesidad interna de la que hablamos anteriormente, pues imagínense que obtenemos un niño adulto que aún asignándole cientos de maestros en una misma aula, nada ayudará para educarlo. La situación actual, esto lo decía el Rab, antes de 2010, y hoy es más que cierta, la situación actual
nos exige pensar en forma diferente. Es necesario un cambio básico y profundo. Sí, un cambio básico y profundo, pero dentro de cada uno de nosotros. El cambio llegará desde abajo, dice el Rab. Y nosotros, una de dos, o estamos demasiado ocupados en otros asuntos como para disponer del tiempo libre y ocuparnos de lo que de verdad es importante, o no entendemos lo que está sucediendo, no entendemos la gravedad de la situación. Y no cabe duda, lo más sencillo que podemos hacer es dejar las cosas como están y seguir en esta actitud apática ante la realidad. Dice el Rab, dejar a los maestros lidiar con el tesorito y desear que esta historia termine lo antes posible, para que podamos volver a la rutina diaria y ocuparnos de las cosas más importantes. Pero, aunque duela admitirlo, dice el Rab, esto no va a terminar así nomás, y mucho menos va a terminar rápidamente. Y he aquí las palabras de alguien que escribió esto hace 13 años y que ahora se están haciendo cada vez más graves las cosas. La situación, ya decía el Rab, solo empeorará si no tomamos una clara postura y exigimos un cambio verdadero y duradero. Y hoy, en 2021, estamos viendo que la educación se colapsó, por la razón que ya todos conocen, pero está colapsada la educación escolar. Y va a empeorar si seguimos con la miope visión o la apatía conductual del hombre de no querer modificar y no querer hacer nada. Es importante empezar por el cambio interno. Un cambio así, dice el Rab, puede llegar solo desde abajo, desde nosotros, los padres de la nueva generación. Es nuestra obligación generar un cambio básico en nuestra sociedad. Debemos presionar para producir un cambio absoluto en el orden de las prioridades, que coloque a la educación, no al sistema educativo ni a los maestros, que no son los responsables de la situación actual, que coloque a la educación en el centro del orden del día. Tenemos que iniciar un diálogo profundo, público, un diálogo abierto y auténtico para poder entender cómo nosotros como sociedad y seres humanos nos ocuparemos de resolver esta situación. No existe motivo para temer, como dice el Rab, a las grandes preguntas. Los niños son mucho más abiertos frente a ellas que los adultos. Y para nuestra sorpresa, las entienden mejor.
Es posible que queramos sacarnos de encima esta carga, pero no hay a quien, no hay nadie más que pueda hacer este trabajo por nosotros. No hay nadie más. Le debemos eso a la generación joven, a nuestros hijos e hijas. Punto. Muy bien, aquí vamos a detener esta lectura y para la próxima vez vamos a leer el punto número 3, donde el Rab aborda el mismo problema y aborda este tipo de soluciones que tiene la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, en el punto número 3 dice como título, el alma no tiene edad. Pero eso lo vamos a ver en la próxima grabación. Muchas gracias. Gracias, amigos.